Corazón desbocado. Respiración cortada. Sensación de que algo terrible está a punto de ocurrir. Sin saber exactamente qué. Sin poder pararlo. Si alguna vez sentiste eso, no estás solo. 359 millones de personas en el mundo conviven con trastornos de ansiedad. Es el trastorno mental más común del planeta, y su prevalencia aumentó más del 55% entre 1990 y 2019. Pero aquí está lo que nadie te dice. La ansiedad no es una debilidad. No es que estés loco. No es que te falte carácter. Es tu cerebro haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer. En el momento equivocado. Con una intensidad que ya no tiene sentido. Y cuando entendés exactamente cómo funciona ese mecanismo por dentro, ya no le tenés el mismo miedo. Hoy, en Fuera del Sistema, vamos a entrar al cerebro ansioso. Y lo que vas a descubrir va a cambiar para siempre la forma en que la entendés. Pónganse cómodos y sean bienvenidos a Fuera del Sistema. Para entender la ansiedad hay que entender primero para qué existe. El miedo es una respuesta de supervivencia perfectamente diseñada. Cuando un depredador aparecía, el cerebro primitivo disparaba una cascada de señales en milisegundos. Adrenalina, cortisol, frecuencia cardíaca elevada, músculos en tensión, respiración acelerada. Todo el organismo se ponía en modo de combate o huida. Era brillante, era eficiente, salvó la vida de nuestros ancestros millones de veces. El problema es que ese sistema no distingue entre un depredador real y una reunión difícil en el trabajo, entre el peligro de morir y el miedo a hacer el ridículo, entre una amenaza física y un pensamiento catastrófico. La amígdala, la estructura del cerebro que dispara esa alarma, reacciona antes de que la corteza prefrontal tenga tiempo de analizar si el peligro es real. Y cuando ese sistema se desregula, cuando la alarma se dispara sin amenaza real, con una frecuencia e intensidad fuera de control, eso es la ansiedad, no una debilidad, un sistema de supervivencia que perdió la brújula. Vamos al cerebro directamente. La amígdala, el detector de amenazas. Un estudio publicado en iScience en 2025, liderado por el Instituto de Neurociencias del CSIC y la Universidad Miguel Hernández de Elche, identificó algo extraordinario. Un grupo específico de neuronas dentro de la amígdala, las neuronas de disparo regular de la amígdala centrolateral, cuya actividad descompensada es suficiente por sí sola para generar comportamientos patológicos de ansiedad. Sabíamos que la amígdala participa en la ansiedad y el miedo, explicó Juan Lerma, investigador del CSIC. Pero ahora hemos identificado un grupo concreto de neuronas cuya actividad descompensada es suficiente para generar comportamientos patológicos. En otras palabras, no es toda la amígdala. Es un grupo específico de neuronas que, cuando pierden el equilibrio, desencadenan la espiral ansiosa. El cortisol, el combustible del fuego. Cuando la amígdala detecta una amenaza, real o percibida, activa el eje hipotalámico hipofisario adrenal. Esto dispara la producción de cortisol, la hormona del estrés. En dosis normales, el cortisol es útil, pero en la ansiedad crónica, el cortisol se mantiene elevado de forma constante. Y ahí ocurre algo que ya vimos en el vídeo del estrés. El cortisol crónico produce hiperactividad de la amígdala, lo que genera mayor reactividad emocional. Esa mayor reactividad produce más cortisol. Ese cortisol hiperactivó aún más la amígdala. Un círculo vicioso neurológico que sin intervención se profundiza solo. La corteza prefrontal, el freno que se apaga. Como explican la doctora Alicia Castillo Martínez y el doctor Diego Armando Coronel Manzo, académicos de la Facultad de Medicina de la UNAM, cuando el estrés es excesivo, el cortisol comienza a afectar la corteza prefrontal, reduciendo su capacidad para tomar decisiones y gestionar emociones. La corteza prefrontal es el freno de la amígdala, la voz racional que dice, tranquilo, no hay peligro real. Cuando el cortisol la debilita, ese freno deja de funcionar y la amígdala opera sin control. Hay algo que hace a la ansiedad particularmente difícil de romper. Se retroalimenta sola.
Cuando el cerebro ansioso percibe una amenaza, genera pensamientos catastróficos. Esos pensamientos activan la amígdala. La amígdala libera cortisol. El cortisol produce síntomas físicos, palpitaciones, sudoración, tensión. El cerebro interpreta esos síntomas físicos como evidencia de que algo va mal, y eso activa más ansiedad. Es una profecía que se autocumple dentro del propio sistema nervioso. Pero hay algo más que hace que la espiral se profundice: la evitación. Cuando algo genera ansiedad, el cerebro aprende que evitarlo produce alivio inmediato. Y cada vez que evitas una situación ansiosa, el cerebro refuerza la idea de que esa situación era peligrosa. La próxima vez, la ansiedad es más intensa, la evitación más necesaria. El mundo que podés habitar se hace más pequeño. La evitación no calma la ansiedad, la alimenta. La gran pregunta: ¿puede el cerebro aprender a regular la ansiedad? La respuesta de la neurociencia es clara: sí, y no de forma vaga o filosófica, con mecanismos biológicos específicos y medibles. 1. La respiración diafragmática, el freno de emergencia del sistema nervioso. El nervio vago conecta el cerebro con el corazón, los pulmones y el sistema digestivo. Es el principal canal del sistema nervioso parasimpático, el sistema de descanso y digestión que contrarresta la respuesta de alarma. Cuando respiras lento y profundo desde el diafragma, especialmente con una exhalación más larga que la inhalación, estimulas directamente el nervio vago. Eso activa el sistema parasimpático, reduce la frecuencia cardíaca, baja el cortisol y le manda una señal directa a la amígdala: no hay peligro. La OMS incluye la respiración lenta y la relajación muscular progresiva entre las técnicas de primera línea para el manejo de la ansiedad. No es un truco de autoayuda, es neurofisiología aplicada. 2. La exposición gradual, reprogramar la amígdala. El cerebro aprende que algo es peligroso a través de la experiencia, y puede desaprender esa asociación del mismo modo. La exposición gradual y controlada a las situaciones que generan ansiedad, empezando por las menos amenazantes, activa un proceso llamado extinción del miedo. El hipocampo forma nuevos recuerdos asociados a esas situaciones sin la respuesta de alarma. Con el tiempo, la amígdala aprende que el estímulo ya no es una amenaza. No desaparece el recuerdo del miedo. Se forma un recuerdo nuevo más fuerte que lo contrarresta. 3. El ejercicio físico, el ansiolítico natural. El ejercicio aeróbico regular reduce los niveles de cortisol basal, aumenta el GABA, el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro que frena la actividad de la amígdala, y libera endorfinas y serotonina que estabilizan el estado de ánimo. Un estudio de la Universidad de Princeton demostró que el ejercicio físico genera neuronas nuevas en el hipocampo, que son intrínsecamente menos reactivas al estrés. El cerebro que hace ejercicio, literalmente, tiene menos capacidad de activar la respuesta de ansiedad. 4. La meditación de atención plena, el observador que calma. Estudios de neuroimagen han demostrado que la práctica regular de mindfulness reduce la densidad de materia gris en la amígdala y aumenta las conexiones entre la corteza prefrontal y la amígdala. En otras palabras, el freno se fortalece, la alarma se vuelve menos sensible. La OMS y múltiples organizaciones de salud mental incluyen la meditación de atención plena en sus protocolos de intervención para la ansiedad. 10 minutos diarios durante 8 semanas ya producen cambios estructurales medibles en el cerebro. Quiero que te quedes con algo que me parece importante. La ansiedad no te hace débil. Es la respuesta de un sistema de supervivencia extraordinariamente sofisticado que aprendió a dispararse en el momento equivocado. Durante siglos la tratamos como un defecto de carácter, como falta de valentía, de fe, de voluntad. La neurociencia nos dice que eso es profundamente injusto. La ansiedad es una condición biológica real, con correlatos neurológicos medibles, con circuitos específicos, con neuronas identificables, con mecanismos comprensibles. Y comprensibles significa modificables. El cerebro que aprendió a tener miedo puede aprender a no tenerlo. Las neuronas que se dispararon juntas en la amígdala pueden silenciarse. Los circuitos de alarma pueden recablearse. Eso no ocurre de un día para otro, y para muchas personas requiere ayuda profesional. La terapia cognitivo-conductual tiene décadas de evidencia sólida en el tratamiento de la ansiedad. Pero empieza por entender qué está pasando dentro, por quitarle al cerebro ansioso el peso adicional de la vergüenza, porque cuando entendés el mecanismo, cambia la relación con él.
Y eso es el principio de todo lo demás. Eso fue Fuera del Sistema. Si este video le explica a alguien lo que siente pero no podía nombrar, compartilo, porque hay millones de personas viviendo con ansiedad sin entender qué les pasa. Y a veces, entenderlo es el primer paso para salir. El próximo video vamos a hablar de algo que la ciencia acaba de revelar y que conecta con todo lo que hemos visto. La neurociencia del dolor emocional. ¿Por qué una ruptura o una pérdida duele físicamente en el cerebro? ¿Y qué le pasa a tu mente cuando el corazón se rompe? Suscríbete si no querés perdértelo. Hasta la próxima. Fuera del Sistema.